Esto es Cuarta Llamada. Cuarta llamada. Oigan, si su origen artístico fuera una escena, ¿cómo empezaría esa función en la que deciden dedicarse a la actuación? ¡Wow! Ay. Me gustaría que fuera como como cuando baja el ángel de Ángeles en América. Como que se abre el cielo. Eso me gustaría. Porque un poquito eso sentí. Como que cuando me di cuenta la primera vez que hice teatro, eso sentí como que se me abrió el cielo. Ajá, Wow. como que yo dije, yo iba a cotorrear y jijiji, jajaja, y Jojojo. jojojo, y hacer amigos en Tulancingo Hidalgo, que no hay mucho que hacer. Besitos a Tulancingo. En su Tulancingo. Tulancingo que es el lugar en el que crecí y la verdad es que no había mucho que hacer y por eso empecé a hacer teatro, para entretenerme con algo. Pero sí, cuando empecé a hacer teatro sentí que eso, como que se me abrió el cielo y me habló quien sea que estuviera ahí. Muy bien. Me gusta esa escena. Está bonita. ¿Sí? Sí la veo. ¿Sí? Sí me identifico. Tú puedes ser el ángel. ¡Ay, sí puedo! Imagíname. Pero como el de... ¿Cómo se llama la que hizo la serie? ¿Quién hizo Emma Thompson? ¿Hizo el Emma ángel? Thompson. Sí, ¿verdad? Espectacular. La mía sería todo lo contrario. Es una cosa ruidosa en un baño que está recurrentemente en mis sueños, que es en casa de mi abuela. Y entonces está mi mamá y mi tía grabándome con una casetera mientras yo canto sin fin la misma canción hasta que a ellas les parezca bonita, para enviarla a un concurso de canto de niños. Pero, wow. ajá, así empezaría. O sea, ¿Ese fue tu inicio escénico? kind of. O sea, como que supongo que fue diferente porque de alguna forma ellas ya sabían que yo cantaba. Pero ahí, o sea, si la pregunta era cómo sería esa escena. Entonces yo partiría de ahí. Armaría esa escena así como de, este desastre no va a parar bien, pero sí para bien. Pero, ¿sabes? Plantear así como, amigos, la vamos a pasar bien dentro de un desastre, pero la vamos a pasar bien. Cante. Me gusta. Ni me acuerdo que canté, creo que era una de, ¿cómo se llamaba Laureano Brizuela. Ay, wow. Sí, la canté sin final. Debería haber hecho placa y todo. Placa y todo. Placa y todo, María. Me encanta. Sí. Oye, Aguacate, de las primeras obras en las que participas de manera profesional, Emperadores de la Atlántida, Wow. donde esta escritora inglesa, Michelle Griffin, se inspira en la vida de los pingüinos, pero sobre todo en su forma peculiar de hacer una vida familiar. ¿Cómo fue estar por primera vez en un escenario de manera profesional? Yo estaba muy emocionado de esa obra, porque sí, me sentía que estaba dando justamente como un brinco de hacer mucho teatro de miles de maneras a un brinco importante. Y me sentí súper escogido, como que sí, me sentí importante, me sentí parte de un elenco importante. Y era muy divertido y fue un proceso profundamente extraño, o sea, fue muy único y muy extraño porque duramos 6 meses ensayando, perdimos al productor, a los 2 días de empezar a ensayar se murió Wow. el esposo de Michelle, que era un mexicano que puso el dinero y entonces se muere y entonces la familia dice, bueno, pues ya no te vamos a dar el dinero y Michelle, pues yo soy la viuda, claro que sí. Claro que sí. Entonces había un Ya. coso ahí de presupuesto raro. Y entonces nos estuvieron manteniendo, pagándonos ensayos mucho tiempo. Y pasamos de un director a otro. Afortunadamente, lo terminó dirigiendo Anilú Pardo y Mario Mandujano en una cosa súper linda. Y todo el tiempo estuvimos, durante todo ese proceso de ensayos, en manos de Ruby Tagle, nada más. Y nos enseñó a hacer pingüinos y estrellas de mar y leones marinos. Qué padre. O sea, fue espectacular. Visualmente era muy bonito. Creo que era muy aburrido como libro, pero visualmente era Sí, precioso. visualmente era muy bonito. Sí, y habitarlo, era padrísimo.
Yo me sentía la muy, muy porque era una estrella de mar, que salía en el primer acto y todo el primer acto los demás estaban haciendo una coreografía terrible, subían y bajaban un león marino que persigue un pingüino, cosas, y yo todo el primer acto atravesaba en una cualidad de agua así, ya sabes. Metido en un puff que era una estrella de mar Wow. y me sentía la estrella de mar, así de, chicas, ¿vieron quién triunfó? El piso, ¿cómo no? ¿Quién es la estrella aquí? Pues Yolanda. No, no, ¿sabes qué bonito? La verdad es que es un gran musical y vaya, en mi historia, quiero decir, fue una cosa grande de hacer, muy bonita, que se sintió muy afortunada porque yo pensé que era una gran oportunidad. Los musicales originales mexicanos, había trabajado en Regina, pero no como actor, y me encantan. Me fascinan hacer originales. Y ahí tuvimos la oportunidad de crear muchísimas cosas, de meter la mano en el score. Como tuvimos tanto tiempo, hubo demasiado laboratorio, demasiadas aventuras, demasiadas anécdotas. La pasamos realmente bien. Ahora, ya en la taquilla y en el producto no estoy tan Ya seguro. no estuvo tan padre. No estuvo tan bonito, pero el que la haya visto, pues qué bueno. El que no, pues imagínese un desastre lindo. Con Patricio Borghetti de protagonista. Con Patricio Borghetti de protagonista y Geito Levín de su coprotagonista. Estaba el maestro Jorge. ¿Cómo se llamaba el maestro Jorge? Un cubano que tiene un discazo, me sé sus canciones, me fascina, Jorge Hernández. Jorge Hernández, que a la mitad del primer acto, un día, en el intermedio, ya se va. Estamos todos en el intermedio y entonces sale con su maestra. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima semana. Y todos, maestro, estamos en el intermedio. Coño, avisen. Dice, no. Yo ya me Ya iba. se iba. Ay, guau. Tenía que regresar a disfrazarse de pingüino porque había pues un maquillaje, unos tatuajes muy tribales. Había cosas bien bonitas. No sé si todo ese trabajo que realmente sí se hizo se notaba en escena. Más bien se notaba desde el público, pero lo que pasaba atrás sí estuvo bien lindo, la verdad. Sí Qué estuvo padre. muy, muy bonito. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan cómo se conocieron? Justo creo que yo te recuerdo de hace mucho tiempo, de esa época, Ujú. porque yo frecuentaba a Carmen Ávila, que nos conocíamos de la escuela, tomábamos algún taller juntos en esa época. ¡Guau! Y ella estaba ahí. Y Sí. yo llegué a una reunión por los amigos en común que tenía con ella, donde tú estabas. O sea, me acuerdo haber escuchado que alguien se llamaba Aguacate y yo decía, ay, qué ¿Y no te curioso tiré el apodo, pedo? qué muchacho tan extrovertido. No me acuerdo. Seguro sí, yo era muy... Eso tiene, pues, 20 años. ¿Cuándo fue eso? 2008, 9, 7. Ajá. Los Pingüinos, Ajá. 2007. Pues casi 20, 18 años. Entonces como que como que siento que es el primer recuerdo que yo tengo de ti. Y luego, pues es que nos hicimos nos hicimos amigos cuando Ya en micro. hicimos el microteatro en 2014. Sí. Esa era mi siguiente pregunta. Ese es el primer proyecto que hacen juntos, Huevos ¿Microteatro? Benedictinos. Huevos benedictinos. Cuando microteatro sí era chido. Era muy chido. Era Nos en tocó la una mejor gran época. época Sí, de les tocó la microteatro. mejor Sí. Una disculpita a los demás, no lo tomen personal, pero la verdad La verdad, sí. estaba chida y después ya así de híjole. Que fueron como 2 o 3 añitos que estuvo muy bien y luego empezó a decaer un poquito. Que no tenía que ver con, o sea, no es agresivo para los que lo hicieron después, sino que los que lo hicimos en ese momento, siento que lo que pasaba es que había una ambición más allá, o sea, como que llegábamos al 10 de la posibilidad y buscábamos un nuevo 10 y le buscábamos un nuevo 10 y entonces como que había una cosa muy, de pronto, pues sí, cíclica, de éramos las mismas personas un poquillo, Sí. ibas, te descansabas unos mesecitos, regresabas y tal, y ahí sí había una ambición bien chida, buscando cosas bien chidas, que de pronto se convirtieron más bien en un escaparate diferente. Yo ahí decidí que ya no quería participar porque dije, siento que estoy siendo la de sexto jugando en primero. Así me sentía. Ok. Y entonces dije, Nel, mejor me salgo de acá y que los de primero jueguen para que lleguen a sexto. Ajá. Claro. Así. Sí, creo que Micro era un gran ejercicio como actor, como, pues,
teatrero, pues, porque tanto escribir como dirigir como actuar una historia que fuera redonda en 15 minutos. pues, En no, ese espacio complicado. complejo. no, es muy difícil, como que parecía una cosa de, ay, una horita de 15 minutos No, que no. repites 6 veces al día. No está fácil, uno, hacer una obra redonda de 15 minutos, pues creo que es lo equivalente a hacer un cortometraje bien hecho donde una historia se cuente de principio a fin Claro. en poquitos minutos. Bien hecho. En teatro era difícil hacer una historia redonda de entrada, la creación de la historia, y después hacer esa misma obra 6 veces seguidas, era un gran ejercicio de concentración. O sea, si no estabas ahí al pedo, a mí sí me pasó de repente de no saber en qué función iba del día. Claro. En la 3, en la 4, en la 5, decir, esto ya lo dije en esta función o lo dije en la pasada Uf. y por eso siento que ya lo dije, pero en realidad en esta no lo dije. Entonces sí era un gran ejercicio de concentración y de verdad, porque cuando tienes a la gente tan cerca, o sea, sí Sí, le ven porque- el cierre al monstruo. Claro. Porque En- además en esta obra los tienes sentados junto a ti en la A mesa. esta distancia. Ajá. Sí. ¿Tú cuántas hiciste? Hice en microteatro 3. Ajá. Hice 3. La que hice contigo fue la última. Es que yo hice 3 ahí, luego hice 2 en Veracruz y luego hice 2 en Teatro en Corto, que era como el mismo formato, Distinta pero calidad. distinta calidad. Una disculpita. No, Pues, fue muy educado. lo Yo iba a que decir una es. cosa peor. Sí. Pero sí hice varias obras de teatro de formato corto, por decirlo Ya. de alguna manera. Yo amaba microteatro. Amaba microteatro, amaba. Odiaba que estuviéramos en Santa María de Rivera, pero Ujú. de alguna manera también lo amaba. O sea, como que la cosa de obligar a la banda a ir a Hasta ese, allá. ajá, tenía como su ondita. Ujú. Y me Sí, di y esa cuenta. casa se prestaba. No, hombre, era preciosa. Sí. Era Sí. preciosa. Era esa cosa de sin contexto, sin. O sea, no tenía sentido. ¿Cómo le explicas eso a los aliens? El otro día alguien dijo eso de lo que estábamos haciendo en el ensayo. Y dije, imagínate, llega el alien y dices, mira, vamos a una casa que está ahí en medio de Insurgentes, ¿no? Llegas a Insurgentes y No hay dónde esta avenida. estacionarse. No te puedes estacionar. Es peligroso ¿Es salir de noche, peligroso? pero tienes que llegar de noche. Y es una obra, ¿no? 15 minutos. Si quieres, ves el combo de varias. Si quieres, ves varias. O si tienes todo el fin de semana, mira, vas varias veces. Y hay pura gente ahí inventando cosas. O sea, es así de. Sí. Así el Sí. aliencito, así con sus ojotes. ¿Qué hija? Pero era precioso. Lo amaba. Muy. Amé cada segundo. Amé cada segundo. Y nuestros huevos fue muy bonita. Fue precioso. O sea, fue una cosa que nos hizo, de entrada, nos acercó mucho más. O sea, yo Mucho. claramente conocía a José desde Sí, antes. ya nos ubicábamos. Nos ubicábamos, nos conocíamos. Yo lo había ido a ver muchas veces en el teatro. Y éramos Que era un felices. elenco lindo. Era Maru Dueñas, Mónica Dion, Gustavo Egelhaf, José Ramón y Sergio Belver. Sergio Belver, Femat, José Carlos Femat. Carlos Femat y Cuevas. Rodrigo Rodrigo Cuevas. Cuevas. Y Paola Rioja, que hicimos esa dirección juntos. Ajá, sí. Entonces era muy precioso. Sí, fue una etapa muy bonita que además nos hizo muy fuertes como equipo creativo. O sea, siento que nos Sí. enfrentamos a un texto que tenía unas posibilidades bien padres, pero que lo leías directamente, el resultado que estaba en el papel, se sentía que tenía más necesidades. Y entonces, al tener el equipo con el cual accionar lo que había escrito Adrianito, fue como se potenció muchísimo. Y sí, creo que bueno, de entrada nos la pasamos increíble. No, yo me divertí muchísimo haciendo Como nunca de risa en Uf. escena de que Maru Dueñas metió la cabeza en su bolsa que traía en la escena. eso. Como avestruz Como de avestruz caricatura. Para se reírse. guardó. Sí. Ay, la maruca. Wow. Es que no se aguantó. Había un momento en que. ¿Tú la viste? Sí. Nos turnábamos el marido de ella y el mesero, Y el que era el mesero. comic Ujú. relief. Y yo estaba haciendo el mesero esa función y Gus Egelhaf estaba haciendo el marido. Entonces, el Uno que momento se en- concentra muchísimo, ¿eh? Saludos, Gus.
Y no sé, no me acuerdo bien qué pasó. Estaba haciendo una función muy caótica y muy cagada. Y hubo un momento en que a Maru le empezó a ganar la risa y el marcaje era que ella le daba la bolsa al mesero y sacaba cosas de su bolsa mientras se peleaba con el marido. Entonces ella aprovechó para darme la bolsa, que yo era el mesero. Me puso la bolsa en las manos y se metió a la bolsa a reírse. Pedazo de Wow. tonta. O sea, metió la cabeza Lo máximo. a reírse. Bueno, y la verdad es que Gus aguantó. Gus era el como que los aguantó, grandes, ¿verdad? Ahorita yo le eché porque- poposita, pero no es cierto. Él fue el que... Él aguantó, porque Sí, yo sí cierto. perdí. Yo perdí durísimo y Gus aguantó. No, si no hubiera sido un caos. Alguien tenía que mantener ahí la cordura. Justo le Cordura. dije a él, le dije, tú eres un defensor de ficciones. Ese güey no es cierto. No se desconcentra. Ese güey es el que amarra lo que haya. Sí, es lo un que haya, defensor de pero lo ficciones. hace hasta el final, la muchacha. Esa chica no pierde. Saludos. Ay, saludos a Gus.